Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Momento de recibir a Mariana Mota, ex jueza y ex integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mariana, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordábamos hoy temprano que hablamos contigo cuando asumió el actual directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos en septiembre de 2022. Y bueno, ahora que ya ha pasado, ya han pasado casi un par de años, ¿cuál es tu evaluación de este accionar desde entonces, de cómo ha trabajado el instituto hasta ahora? Bueno, sí, me acordaba de esa entrevista última y me acuerdo que en ese momento, porque la forma en que había sido elegido el nuevo consejo directivo había generado mucha polémica, creo que había dicho que bueno, que se había generado como un manto de duda acerca de la autonomía e independencia que exigían los principios de París para la constitución de ese consejo directivo, y que bueno, que el tiempo y el trabajo dirían si había sido acertado o no ese involucramiento tan fuerte de la política partidaria en la designación de los candidatos. Y creo que estos 2 años dan un poco la confirmación me parece, del desacierto de elegir candidatos en función a su, no necesariamente a su identificación político-partidaria, pero con una fuerte vinculación o en realidad elección en razón a eso, ¿no? Entonces, eso para mí, o por lo menos por lo que veo, la institución de alguna manera ha desaparecido, o por lo menos ha tenido absolutamente muchísimo menos visibilidad en lo que es opinar sobre los derechos humanos y el respeto y la protección de los derechos humanos y de qué manera el Estado garantiza ese ejercicio en los diferentes ámbitos de un tiempo a esta parte. O sea, Mariana, estos silencios, ¿en qué temas los has visto? Bueno, en realidad la institución tiene dos patas muy fuertes, ¿no? Además de una serie de otros temas que siempre ha abordado o que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Dos patas fuertes que son la parte de denuncias y la parte del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En relación a denuncias, recibía denuncias de las personas que pensaban o que entendían que habían sido vulnerados sus derechos por algún organismo del Estado o organismos privados, o sea, empresas privadas que hacen servicios al Estado, y eso se analizaba y se sacaban resoluciones, y si había violaciones o apartamientos o debilidad en la protección, se informaba a través de resolución. Yo no he visto hasta ahora ni una resolución que haya señalado que ha habido desprotección en los derechos humanos. Y me parece que ninguno de nosotros podemos considerar de que desde la anterior designación, desde el anterior ejercicio del Consejo Directivo hasta ahora, los derechos humanos se cumplen plenamente en Uruguay, o se protegen en forma absoluta. Ha habido, y bueno, lo vemos en las noticias, o sea, vemos situaciones, sin ir más lejos, la última que escuchamos, por lo menos que realmente ha conmovido, es la situación de esta adolescente que ha muerto cursando un embarazo. Bueno, todo lo que ha pasado en esto en que formaba el INAU. Ahí no ha habido una sola información de la institución. Y eso no es una situación anómala, porque el tema de la situación del sistema de protección del INAU hace tiempo que tiene dificultades, y esto lo venía mirando a la institución en el anterior consejo, y ahora se ha llamado silencio. El tema de las personas privadas de libertad, la serie de muertes que han habido desde hace un tiempo por situaciones poco aclaradas. O sea, esas situaciones, por decir las que son más evidentes, pero hay muchas. Bueno, ni que hablar de las personas en situación de calle, cada vez hay más personas que están viviendo en la calle. Todo eso son violaciones a los derechos humanos. Es una desprotección a los derechos humanos que hay debilidades, hay malas actuaciones o deficientes actuaciones del Estado.
eso lo tiene que señalar la institución porque ese es su lugar. O sea, mirar por la protección de los derechos humanos en el Estado. Y no lo está haciendo. Entonces, realmente es preocupante la actuación que tiene en este momento. Yo hubiera esperado que tuviera, que mantuviera esa presencia en lo que es la agenda de derechos humanos y en señalar todo el otro tema del medio ambiente, en las diferentes situaciones que se han dado en Uruguay o que se vienen dando. No se ha informado, no se ha planteado, no hay informes de la institución, no hay una voz desde los convenios internacionales que ha suscrito Uruguay, por los cuales está obligado a introducir esas obligaciones que contrae a nivel internacional en la legislación interna y a su vez hacerla efectiva. Entonces, yo lo veo que es un gran silencio, lamentablemente. Mariana, algunos integrantes del gobierno habían sido muy críticos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y bueno, existía la preocupación de qué pasaría justamente con el organismo, fundamentalmente en lo que refiere al trabajo sobre el pasado reciente. Hemos visto el desempeño del equipo que trabaja allí sobre esta área a raíz de la aparición y luego la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo. ¿Cómo crees que se viene desarrollando el trabajo en esta materia? Bueno, ahí hay un trabajo que se continúa, solo que ahora lo veo como mucho más, con menos información. Cuando se inició ese trabajo se había acordado hacer un informe periódico hacia el público, hacia la opinión pública. Disculpen, estoy un poco resfriada. De dar cuenta los progresos, los avances, los obstáculos, de señalar cuáles son las dificultades que se van teniendo. Tenemos que tener presente que esto es un trabajo, el trabajo de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, si bien es un trabajo de una búsqueda administrativa, quiere decir que se buscan los restos, no se buscan los responsables, esa es la órbita del sistema de administración de justicia, pero es un trabajo que lleva adelante una institución del Estado. Por lo tanto, es el Estado que está buscando, ¿no? Entonces, la transparencia en la ejecución de las acciones tiene que ser una característica que se debe mantener. Yo no he visto que haya habido nuevos informes, más allá de que, obviamente, el hallazgo de los restos de quien resultara Amelia Sanjurjo es un logro. Existe sin duda una serie de obstáculos, de dificultades que bueno, algunas que perduran en el tiempo, otras que se han agregado. El tema del cable de alta tensión que existe que no ha podido ser removido para continuar la búsqueda atrás de lo que era el 300 Carlos, era un tema que existía desde que yo estaba, en el último tiempo. Y recién cuando se encuentra Amelia Sanjurjo, bueno, cuando se conoce la identidad de esos restos y ese tema se pone sobre la mesa, ahí se da información. Pero eso era un obstáculo que persistía durante todo este tiempo. Ahí había una situación que el Estado, diferentes organismos del Estado, no tenían la celeridad suficiente para removerlo. Desconozco si efectivamente se removió, porque se dijo que se iba a hacer un convenio. Hasta ahora no sé si efectivamente eso se cumplió. Y en realidad no es que yo lo sepa, o sea, no importa que yo lo sepa o no lo sepa, lo que importa es que la ciudadanía sepa de qué manera el Estado está cumpliendo con ese deber de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y si hay obstáculos, la información tiene que tenerla la opinión pública, tiene que saber que esos obstáculos están existiendo y quiénes son los organismos que están omisos en removerlos y en resolverlos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad, Mariana, en esta opacidad que marcas tú, si se quiere? Bueno, ahí hay una responsabilidad múltiple, desde, por un lado, los organismos que no están cumpliendo con su deber. En el caso concreto de estos cables era la UTE y el Ministerio de Defensa, pero también la institución. Por eso decía, inicialmente se había acordado esto de hacer un informe a la opinión pública. Tal vez ustedes lo recuerden, pero se hicieron informes dando cuenta lo que se había avanzado, lo que se estaba proyectando por hacer, las dificultades que se habían tenido, porque es una forma de decir, bueno, estamos en este camino y estamos haciendo esto. Es un interés de todos la búsqueda de los detenidos desaparecidos, o por lo menos de una parte importante de la ciudadanía. ¿Pero hay la falta del directorio? Y yo creo que sí, porque los informes los tienen que hacer quienes están en la búsqueda, o sea, de quienes están al frente en la responsabilidad de la búsqueda, claramente.
Por eso digo que la institución tiene un silencio preocupante en diferentes aspectos, ¿no? Este es otro aspecto. Mariana, en otro orden, en mayo de este año se aprobó la ley que determina la creación de una sección dentro del Archivo General de la Nación que, según determina el texto aprobado, deberá reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos. Para el exministro de Defensa, Javier García, se trata de el proyecto de acceso universal a los archivos del pasado reciente, por el que se podrá conocer toda la verdad sin límites ni ediciones, con transparencia para todo el que quiera. ¿Cuál es tu visión al respecto de este proyecto, de esta ley que se aprobó? Bueno, el tema de los archivos es un tema que siempre ha concitado mucho ruido en su abordaje. Por un lado, los archivos que se han encontrado, no son todos los archivos claramente, no se ha ido a buscar más archivos, eso es otra omisión que tiene el Estado, lo digo al Estado de forma genérica porque ahí son varios los que deberían estar comprometidos a eso. En ocasión de estar en el Consejo Directivo de la institución, se habló con el Ministerio de Defensa para que se hiciera esa búsqueda, una búsqueda proactiva, o sea, no justo abrir una habitación que hace 30 años que no la había abierto y encontré unos archivos, sino ir a buscar archivos en los diferentes organismos del Estado, obviamente con prioridad en los que tienen vínculo o tuvieron vínculo con el Ministerio de Defensa, pero en todos los organismos del Estado. Los archivos que refieren al pasado reciente tienen que ser encontrados, estudiados, analizados, y esa información tiene que ser sistematizada, porque tenemos que conocer lo que pasó durante el tiempo de la dictadura, no solamente y obviamente como prioridad en lo que refiere a los detenidos desaparecidos, en lo que refiere a la actuación en relación a los presos políticos y a los que fueron asesinados en privados de libertad, sino en relación a cómo actuó el Estado en sus diferentes ámbitos, porque no olvidemos que los diferentes organismos del Estado durante la dictadura fueron todos dirigidos por personas militares o leales al régimen cívico-militar. Entonces, recomponer esa historia en función a los archivos que existen en los diferentes organismos es un debe que tiene el Estado y que no lo ha llevado adelante. Para poder hacer eso se tiene que ir a buscar los archivos con equipos técnicos, o sea, con archivólogos, con personas ajenas, preferiblemente ajenas a los organismos de donde se está buscando, para evitar esta cuestión de complicidad. Y bueno, recuperarlos, sistematizarlos, conocer lo que ahí se informa, y bueno, y después sí presentarlos a la ciudadanía. Esto de que la verdad está en 3 archivos o 4 archivos que se recuperaron y que tienen una tendencia evidente de una forma de contar la historia, no es una verdad, o por lo menos es una verdad muy a medias. Y esa cuestión tiene que estar muy clara. Entonces, por un lado, búsqueda de archivos que no se ha hecho. Segundo, sistematizar. De los archivos que sí se han encontrado y de otros que sabemos dónde están, todavía no se han sistematizado. Hay muchos archivos, por ejemplo, en la Armada hay archivos que deberían ser digitalizados, que no se han digitalizado. Esa tarea era del Poder Ejecutivo, lo era antes de este gobierno, sigue siendo de ahora, también sigue siendo del Poder Ejecutivo, porque la ley que asigna la búsqueda de detenidos desaparecidos en la institución dice que el Poder Ejecutivo continuará la digitalización y no se ha hecho nunca durante todo este gobierno digitalización de archivos. Por lo tanto, el acceso y el estudio es bastante más complejo. Hay archivos también en el Ministerio de Defensa que tampoco se han digitalizado, que se sabe dónde están guardados en un lugar y no se han digitalizado. Entonces, el interés por pasar esos archivos al Archivo General de la Nación y decir lo que se dice en esa ley, me parece que es un poco vacío, por decirlo de alguna manera. Paralelamente, existe un convenio entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y la universidad, que la universidad, parte de la universidad, de la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería, que desde hace mucho tiempo que vienen trabajando en la digitalización de archivos, que fueron los que trabajan con el sistema Luisa y tal. Entonces, realmente están haciendo un trabajo serio en el tema
del conocimiento de los archivos existentes, no de todos, como ya sabemos, porque muchos no existen, no están hallados. Entonces, lo más lógico hubiera sido continuar con o sea, dar apoyo a ese trabajo que está haciendo la universidad y no diversificar esfuerzos que no tienen ningún sentido, porque es, en el mejor de los casos, hacer lo mismo con el Archivo General de la Nación. Digo en el mejor de los casos porque el Archivo General de la Nación no tiene toda esa larga trayectoria que viene desarrollando la universidad, con sistemas informáticos que permiten el cruzamiento de información, que permiten un hallazgo mucho más completo de información. Las personas pueden ir, porque de hecho el acceso a los archivos es posible en ese convenio que se firmó entre la institución y la Universidad de la República, y se da una información mucho más completa que ir a buscar en un fárrago de hojas enorme, en una cantidad realmente extraordinaria de fotos y de hojas que no va a dar una información que tenga sentido, ¿me explico? Entonces, me parece que la ley lo que quiso es decir que se accedía a los archivos en forma libre, cuando en realidad eso se hace desde otro lado desde hace mucho tiempo y en forma mucho más completa, y decir que se accede a una verdad que en realidad no es tal, porque todos sabemos que lo que ahí dice es lo que dijo determinados organismos de determinadas situaciones con una determinada orientación o interés de qué era lo que quería decirse. ¿Me explico? O sea, además de que están las actas de las personas en declaraciones que fueron arrancadas bajo tortura, o sea, eso no es ninguna verdad. Realmente es una forma muy pobre de tomar información sobre lo que pasó en el Uruguay. O sea, la verdad que ya, aparte de todo eso, el presupuesto que creo que le dan al Archivo General de la Nación es bastante mínimo como para que puedan llevar adelante lo que se pretende. Mariana, más allá de lo que tiene que ver con el archivo y la búsqueda de distintos archivos, ¿cómo calificarías el accionar del Ministerio de Defensa durante este periodo? Como poca colaboración, realmente muy poca colaboración. Eso, digo, desde en el tiempo que estuve trabajando se le pidieron cosas que no dio. La colaboración mínima era, bueno, el acceso a las unidades militares, que era absolutamente obvio que tenía que apararlo. Bueno, pero cuando se le pidió acceder a otros archivos, eso no fue posible. Cuando se pidió que intercediera con los militares, o sea, que de alguna manera habilitara el diálogo o la posibilidad de conocer información acerca de la búsqueda de los detenidos, que favorecía la búsqueda de los detenidos desaparecidos con militares que ya obviamente no estaban trabajando, que ya estaban retirados, se planteó que no tenía ningún vínculo con los militares que estaban retirados, lo cual no es cierto, porque el Ministerio de Defensa tiene vínculo con todos los militares, los retirados y los no retirados. Y en definitiva, la información que ha dado el Ministerio, que se ha jactado mucho tiempo de haber dado más información que los otros gobiernos, en realidad lo que dice es que responde a pedido de información. Quiere decir que haya dicho, sí, te doy tal y cual información, puede haber dicho, de esta información no la tengo, que ocurrió y muchas veces. Entonces, en realidad me parece que es la pretensión de dar una imagen de mayor colaboración que no se condice con los hechos, ¿no? Y algunos son evidentes y otros son de los que conocemos porque trabajamos en ese ámbito. Yendo a otros temas, Mariana, vos has dejado atrás también tu labor como jueza. En su momento fue muy cuestionada por distintas organizaciones sociales la decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladarte de un juzgado penal en el que trabajabas con pasado reciente a un juzgado civil, esto en 2013. ¿Cómo catalogarías el trabajo del Poder Judicial y puntualmente de la Suprema Corte durante los últimos años? Bueno, el tema del traslado es un tema que todavía no se ha laudado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo presenté un recurso ante la Corte lo mantuvo, luego transité todo el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
que también mantuvo, si bien no por unanimidad, sino por una mayoría de 3-2, lo que había decidido la Corte. Presenté la denuncia ante la Comisión Interamericana. Hace muy poquito la Comisión admitió el caso, por lo tanto es un caso que va a tener una resolución de la Comisión Interamericana, no sé en qué lapso, pero lo admitió y dice que bueno, que eso es algo que lo va a resolver, cual también es habrá que seguir esperando. Lamentablemente el sistema interamericano es muy lento y entonces cuando llegan las decisiones, si bien es interesante porque es un organismo internacional que se expresa respecto a de qué manera el Estado resuelve sus temas internos y si cumple o no con los estándares internacionales de derechos humanos, en relación a la presunta víctima, como ellos llaman, es muy tarde, ¿no? Yo hoy día ya no estoy en el Poder Judicial, entre otras cosas porque la Corte entendió que la reserva del cargo que estaba previsto en la ley de creación de la institución no me aplicaba, nunca se sabe por qué, porque hacen una interpretación. ¿Por qué hacen esa interpretación? Realmente fue un perjuicio para mí. O sea que terminé mi cargo en la institución y no pude volver al Poder Judicial. Pero aparte de ese largo paréntesis que hice por el tema del traslado, sigue siendo el sistema de administración de justicia, o el sistema, o mejor dicho, de la forma en que funciona la Suprema Corte en lo que refiere a los traslados, los ascensos y eso, de una forma poco transparente, de una forma en la cual no las garantías de los jueces, de los magistrados y magistradas que están en la carrera judicial tiene pocas garantías. Sigue siendo una situación en la cual las decisiones no tienen forma de cuestionarse. Los sistemas de calificación de los jueces no pueden ser cuestionados ni recurridos por los jueces. O sea, hay una serie de dificultades en cuanto a las garantías de quienes hacen la carrera judicial que no se han resuelto. Entonces eso hace un sistema poco democrático, digamos, ¿no? Entonces son falencias que ojalá, si la Comisión Interamericana logra llegar al fondo de esta situación y poder ver cuáles son esas debilidades que tiene el sistema de administración de justicia, señalarlas y que eso se modifique. Por lo menos esa fue mi intención cuando hice la denuncia, ¿no? Bueno, de hecho, este tema puntualmente de cómo se accede y la transparencia a ciertos cargos y demás estuvo presente este año de vuelta en la discusión cuando el sector ciudadano pretendió sacar este plebiscito, ¿no? Que justamente planteaba que todos los cargos fueran por concurso, de forma transparente, y el Frente Amplio planteó a su vez que se incluyera el Poder Judicial, y la Suprema Corte de Justicia enseguida salió a responder con un comunicado criticando la postura de la oposición. ¿Cómo viste este accionar? Totalmente, porque en realidad la Corte, la Constitución dice que la Corte designará a los jueces. La designación es un acto de designación, pero nada impide que en los procesos anteriores a esa designación sean más democráticos y sean con otras participaciones, otros métodos que habiliten a mayor transparencia. Por ejemplo, eso que se estaba planteando en ese plebiscito naufragado antes de existir, ¿no? Pero sí, totalmente. Hubiera sido un avance importante. Pero bueno, eso todavía no se ha dado. Ojalá de alguna manera se avance. Yo creo que lamentablemente la Corte hace una interpretación de la Constitución y es la única que interpreta la Constitución. En otros países existe un tribunal constitucional que tiene la misma jerarquía y importancia que lo que vendría a ser la Suprema Corte, que entonces evita ese grado de involucramiento o de acumulación de poder que tiene hoy día la Corte. Entonces, en ese sentido, permitiría una visión más objetiva de situaciones en las cuales puede estar o no siendo inconstitucional. Durante tiempo para atrás hemos visto cómo la Corte
ha hecho interpretaciones de la Constitución sobre temas en los cuales está involucrada la Corte, y entonces la objetividad evidentemente se pierde ahí. Pasó cuando fue la larguísima discusión sobre el tema de la asimilación de los aumentos de los senadores a los ministros, por aquel decreto de la época de Mujica. Pasó luego cuando se dictó una ley de ascensos por concurso dentro del sistema judicial, y la Corte entendió que eso no debía ser aplicado. O sea, lo declaró inconstitucional y entonces no se aplicó. Es un absurdo. Y entonces me parece que hay una discusión que debe darse dentro del sistema de administración de justicia. Digo de administración de justicia porque estoy pensando también en la fiscalía, las dificultades que tiene la fiscalía hoy día en lo que es el ejercicio. De nuevo, hay un involucramiento, lo que quiero decir es que hay una presión del sistema político para controlar la función de la fiscalía. Eso es evidente y eso lo han denunciado los fiscales. En el caso del sistema de justicia, esa situación de control de la Corte, de su poder, o sea, es algo que también deberíamos ponernos a discutir. ¿Qué modificaciones tenemos que dar, ya sea dentro de la Constitución o, eso sería lo máximo, ¿no? Pero, o por lo menos a nivel legislativo, para que el sistema de justicia sea efectivamente objetivo y los jueces tengan las garantías de independencia interna que hoy día no la tienen? O sea, es muy difícil. Entonces, y es muy difícil para los jueces decirlo, porque saben que tienen una jerarquía, un sistema jerárquico muy verticalizado, que luego, de alguna manera, eso va a repercutir en sus carreras judiciales. Ahora, cuando la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, salió del cargo a principios de este año, dijo, entrevistada en el programa En Perspectiva, que en Uruguay la justicia es pobre, pero cumple su función mejor que en otros países, por lo que es reconocida en el mundo. ¿Compartís esta apreciación? No, lamentablemente no es así. O sea, ojalá fuera así. Primero, que ser pobre no es ningún mérito, ¿no? Más bien que es una desgracia, porque nunca el presupuesto que maneja el Poder Judicial es muy bajo. Y eso le impide ser mejor técnicamente y profesionalmente. Eso me parece que que la verdad es muy complejo. Y no es el mejor ni por lejos. Creo que lo que pasa es, claro, esto es más bien los que estamos en este ámbito, que estuvimos, pero hace muchísimos años el Poder Judicial, o por lo menos había jueces y abogados vinculados también a lo que es la cuestión de la justicia, que eran reconocidos internacionalmente por sus calidades. Hace muchos años que no es Uruguay, que no está Uruguay en ese ámbito, muchos años. Y eso es algo que debería pesar para decir, bueno, tenemos que mejorar el estándar y la calidad de lo que estamos brindando. Y en realidad eso va desde cómo se ingresa al Poder Judicial y cómo se asciende y cuál es el servicio que se brinda de justicia a los justiciables. No se hace foco en la profesionalización de los jueces, no se contempla sus cualidades mejores para determinadas materias jurídicas que para otras, no se hace una dedicación a lo que es el Centro de Estudios Judiciales para que sea mejor técnicamente y que pueda dar mejores formaciones a los jueces y que saque jueces de buena calidad, y a su vez también los siga profesionalizando y actualizando durante el desarrollo de su carrera. Todo eso no existe porque no se pone plata. Pero no se pone plata porque tampoco dentro del Poder Judicial, específicamente dentro de su órgano jerárquico, consideran que eso es de vital importancia. Entonces, si no tenemos una justicia de calidad, ¿cómo vamos luego a defender o asegurar
la protección de los derechos humanos de los justiciables. No tenemos jueces especializados en medio ambiente, por ejemplo. Bueno, ni que hablar que los jueces especializados en violencia de género, que deberían de existir y estar de acuerdo a la ley de violencia de género, no están creados, o sea, tenemos 2. O sea, y así podemos seguir pensando y hablando. Entonces, tenemos una justicia que es pobre, no solamente porque no tiene buen presupuesto, porque casi que sistemáticamente no se le ha dado, sino porque tampoco quienes están dirigiendo el sistema judicial tienen otra pobreza, que es la pobreza de un poder judicial de calidad. O sea, no se está apuntando a un poder judicial de calidad, y entonces ahí hay otra pobreza. Mariana, hay un último tema sobre el que nos gustaría consultarte. Como docente de la Facultad de Derecho, ¿cómo catalogás la creación de un comité de expertos que asesore al consultorio jurídico? Eso ha sido terrible. Realmente yo espero que se revierta esa decisión, porque es que no sería volver a agregar a todo lo que ya se ha dicho por diferentes desde las organizaciones que han estado que han sido asistidas o que trabajan con el consultorio, también quienes están trabajando en el consultorio, que son profesores y docentes de muy buena condición y de un trabajo excelente. Y además es una intervención muy flagrante a la autonomía universitaria y a la docencia, ¿no? Realmente esperemos que eso no se concrete, porque es un retroceso importante. No, agregar a lo que ya dijeron es volver a reiterar, pero coincido totalmente en las críticas y en las observaciones preocupantes que se han vertido al respecto. Mariana Mota, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.